Hola, mi nombre es Marta Luz Buitrago y aquí les presento mi trabajo para la clase de Literaturas Mediterráneas sobre la tragedia griega para el profesor Julián Mauricio Pérez. En las siguientes páginas trataré de explicar la importancia de la tragedia griega en la literatura universal. Empezaré contando sus características, después describiré la obra que he elegido, que es Prometeo encadenado de Esquilo, una de las más importantes de la tragedia griega. Después, para demostrar la importancia de la tragedia griega en la literatura universal, describí la novela que he escogido, que es El último septiembre de Elizabeth Bowen, y finalizaré con las conclusiones a que he llegado después de la lectura de las obras y de la investigación. La tragedia griega es una de las formas esenciales del teatro clásico griego, que nacieron desde el final de las guerras médicas en 449 a.C. hasta Alejandro Magno en 356 a.C. Los orígenes de la tragedia griega los encontramos en las fiestas que realizaban anualmente en honor de Dionisios, dios del vino y la fertilidad de la tierra. Sus principales autores fueron Esquilo, quien escribió 7 contratebos, Prometeo encadenado, entre otras, Sófocles, quien escribió Antígona y Edipo Rey, entre otras, y Eurípides, quien escribió Medea e Hipólito, entre otras. Sus personajes en general eran dioses y héroes quienes debatían con diferentes problemas de la existencia humana, de su relación con el destino, con el mundo, con la justicia divina o con sus propias pasiones. En consecuencia, sus temas eran la culpa, el castigo, los conflictos de los individuos y las ciudades, sus angustias y sus búsquedas de liberación. Su trama, al ser dramática, se basa en el sufrimiento por conflictos ya antes nombrados, que generalmente terminan con la muerte, el suicidio o la locura del héroe o de sus amigos o parientes. Nuestros héroes generalmente personifican valores humanos, quienes se enfrentan a conflictos de difícil solución. Al héroe personificar conflictos que se veían reflejados en sus espectadores, ellos se identificaban con el héroe y de esta manera los espectadores podían liberar un poco sus propios sufrimientos. Por esta misma razón, la tragedia griega parece haber sabido reflejar las pasiones y los conflictos de los hombres de todos los tiempos, aún el nuestro. De ahí que muchos de los autores de diferentes épocas y culturas hayan escrito basados en estos personajes y estos temas, como lo explicaremos en las siguientes páginas, tomando como ejemplo la obra de Esquilo, Prometeo encadenado. Esquilo. Esquilo nació en Eleusis, Atenas, luchó en la guerra contra los persas en Maratón, en Salamina y en Platea. Se dice que escribió más de 90 obras, de las cuales solo se conservan 7 completas. Obtuvo varios premios en concursos públicos griegos y ganó 12 concursos dramáticos. Se dice que fue el fundador de la tragedia griega y es considerado como el poeta trágico. Sus tragedias se dividen en trilogías, 3 obras unidas por un asunto en común. Sus obras más importantes: la más antigua, las suplicantes, los persas, el que la hizo famoso, los egipcios, los danaides, los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado, Agamenón y los Eumínides, entre otras. Prometeo encadenado. Esta es una tragedia que se basa en la historia de Prometeo, a quien Zeus le encarga crear al hombre de arcilla. Zeus le prohíbe darle cualquier tipo de ayuda, pero Prometeo se apiada de los hombres y les da sentimientos y le regala el fuego que le roba al sol, desobedeciendo de esta manera las órdenes de Zeus. Este, al darse cuenta, le hace castigar y manda a Hefesto que los claven en una montaña en el Bósforo, en medio de Europa y Asia. Lo visita Océano, un amigo muy cercano de Prometeo, quien le promete interceder por él hablando con Zeus. También lo visita Io, a quien Prometeo le cuenta lo que será su futuro y que su descendencia con Zeus sería quien lo desreinara. Hermes lo visita para pedirle que le cuente a Zeus quién será el que le quitará el trono, pero Prometeo se niega rotundamente y Hermes lo ofende, y ahí, en ese momento, llegan los truenos mandados por Zeus. Prometeo encadenado de Esquilo ha sido la inspiración de muchos autores de diferentes épocas y lugares alrededor de todo el mundo. Con su tema de revelación hacia un Dios sin importar el castigo ni sus advertencias, ha sido un ejemplo a seguir en todas las épocas. También vemos que en la Biblia se encuentra a Caín o a Satanás, que tienen los mismos comportamientos de Prometeo, por supuesto sin querer comparar a Zeus con Dios. Me gustaría nombrar unos pocos ejemplos de los últimos siglos. En el siglo XVIII vemos a Rousseau con discursos sobre las ciencias y las artes, a Voltaire con Pandora y a Goethe
con Prometeo. En el siglo XIX vemos a Byron con Prometeo, a Mary Shelley con Frankenstein, a Gerard de Nerval con Viaje a Oriente. En el siglo XX vemos a Guy con Prometeo mal encadenado, a Heinrich Müller con Prometeo, a Ramón Pérez de Ayala con Prometeo, a José Ricardo Morales, Hay una nube sobre el futuro. En el siglo XXI podemos ver, aparte de otras muchas obras, a William Golding con El Señor de las Moscas y Mi obra escogida de Elizabeth Bowen, El último septiembre. Elizabeth Bowen nació en 1899 en Dublín y murió en Londres en 1973. Es novelista británica y escritora de cuentos, quien describe detalladamente las relaciones entre la alta y la media sociedad, las cuales eran difíciles y llenas de altibajos. Su vida fue marcada por las guerras de independencia de Irlanda y de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de sus títulos: The Death of the Heart, The House in Paris, Seven Winters y El último septiembre, que es la obra que he escogido. El último septiembre, la novela de Elizabeth Bowen, está basada en los tiempos de la Guerra de Independencia en Irlanda, en una mansión llamada Danielstown, en el condado de Cork, que pertenecía a los Naylor. Ajinados a la guerra, ellos trataban de seguir sus vidas normalmente, esperando que la guerra fuera solo un rumor. Louise, la sobrina de los Naylor, que era una joven muy linda, tiene amores con uno de los soldados ingleses, a quienes son odiados por la mayoría de la población, a escondidas por supuesto. Después de asistir a varias fiestas de tenis y a un baile, se comprometen. Pero su tía, al enterarse del gran error que comete su sobrina, interviene y los hace separar. Y ahí llega la noticia de la muerte del prometido de Louise, Gerald. La guerra encrudece después de este acontecimiento, con muchos muertos y emboscadas, con bombas e incendios, en uno de los cuales se quema la mansión de los Danielstown, y es el final del libro. En el transcurso de la lectura describen emboscadas de los Black and Tans, los miembros del grupo IRA, el tráfico de armas, el enfrentamiento de los irlandeses y los ingleses, mientras se siguen celebrando las fiestas normalmente. Ahora seguiremos con la comparación de las dos obras para poder identificar de esta manera la importancia de la tragedia griega en la literatura universal. En Prometeo podemos ver que Zeus manda castigar a Prometeo por haber desobedecido sus órdenes y haber ayudado a los humanos. Zeus manda a Hefesto a encadenar a Prometeo. Algunas de las reacciones dicen: castíguelo para que aprenda a respetar a Zeus. En El último septiembre, la novela que he escogido, podemos decir que Inglaterra es Zeus, que manda a sus soldados, en este caso Hefesto, a castigar la traición hecha por el grupo IRA, queriendo la independencia. Así como en Prometeo, Gerald piensa que IRA debe respetar el principio de nacionalidad inglesa. IRA en este caso sería Prometeo, quien trata de liberar a su pueblo. Hefesto no quiere cumplir las órdenes que le ha dado Zeus por su unión de sangre a Prometeo, pero al final cumple con su deber y termina encadenándolo. En El último septiembre, Gerald siente que esa guerra es un error y se siente confundido, así como se siente Hefesto en Prometeo. Admira a los irlandeses y a Irlanda por su lazo sanguíneo, también como Hefesto y Prometeo, pero al final, patrullando, tiene que cumplir con su deber capturando o encadenando a Peter O'Connor, un miembro del IRA, que en este caso el IRA es nuestro Prometeo. Océano, amigo muy cercano de Prometeo, lamenta su destino y le ofrece su ayuda, así tenga que ponerse él mismo en peligro. Pero al final, Zeus hace cumplir sus órdenes y Prometeo tiene que sufrir torturas diarias. Aunque no aparece en esta parte de la trilogía, Prometeo es salvado. En El último septiembre, Richard, el dueño de la mansión Danielstown, se apena mucho de que el hijo de su vecino haya sido atrapado, así como se siente Océano en Prometeo. Se siente además con la necesidad de ayudar a la madre de su vecino. Al final, los soldados ingleses destruyen parte de Irlanda y los Black and Tans, tratando de defender sus ideas de independencia, terminan también arruinando las mansiones. Aquí vemos las torturas diarias que vivió Prometeo. Al final, los ingleses le dan la independencia a Irlanda, pero después de muchas torturas, así como en Prometeo. Después de la investigación y el análisis sobre el papel de la tragedia griega en la literatura universal, podemos afirmar
con toda seguridad que su papel ha sido trascendental y de suma importancia. No solo aporta a la tragedia griega todos los temas en los cuales se pueden basar los novelistas de todos los tiempos, sino que también les proporciona los distintos personajes que harían de ella una novela irresistible. Con su poder mágico de meterse en los corazones y sufrimientos de los espectadores, produce una catarsis aliviando un poco las tristezas de estos. Logra de manera total encerrar las pasiones y conflictos humanos de todos los tiempos para de esta manera ser imprescindible para los escritores. He aquí la gran importancia de la tragedia griega.